Buenos días amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Luis Usaníbar de Urología Peruana y el día vamos a conversar sobre la prevención en el cáncer de próstata. ¿En qué consiste la prevención? La prevención es una acción que los médicos tomamos y también los pacientes para disminuir las chances de obtener o tener un cáncer de próstata. Con prevenir nosotros logramos disminuir la cantidad de casos de cáncer y por lógica razón, al disminuir esta cantidad vamos a disminuir la cantidad de muertes causadas por cáncer. Para prevenir las nuevas formas de cáncer, nosotros tenemos que comenzar a evaluar lo que se llaman los factores de riesgo y los factores protectores. Cualquier situación, conducta que uno asuma y que aumente las chances de que usted tenga cáncer, eso se llama un factor de riesgo. Por otro lado, cualquier acción que usted tome o que el médico le recomiende para que disminuya sus chances de tener cáncer, se llaman factores protectores. Las medidas de prevención no son 100% útiles. Las medidas de complicación tampoco. Es decir, si usted asume un factor de riesgo y lo consume, o si usted asume un factor de protección y lo asume y lo utiliza, no necesariamente va a prevenir al 100% el cáncer, pero las chances van a disminuir considerablemente. Algunos de los factores de riesgo para cáncer pueden evitarse, pero pueden que no. Por ejemplo, sabemos que si usted fuma y tiene los riesgos para el cáncer de pulmón o el cáncer de vejiga, va a disminuir sus chances si usted no consume esta sustancia nociva del tabaco. Pero solamente usted puede evitar el factor del humo del tabaco para el cáncer de pulmón o de vejiga. Sin embargo, en su gen, usted nació con la programación del cáncer de vejiga y de tabaco. Es por ello que nosotros tenemos pacientes que no han sido fumadores y desarrollan cáncer de pulmón y el paciente a veces no se lo explica, porque no solamente el humo del tabaco es el que produce el cáncer de pulmón. Hay algunas cosas que tenemos que considerar al respecto de la glándula prostática, que es una glándula por antonomasia, por definición masculina, que es una glándula que se encuentra bajo la vejiga, ¿no? Que se encuentra delante del recto, que esta glándula es atravesada en su totalidad de su longitud por la uretra y es una glándula que produce el licor o líquido prostático que va a formar parte del semen. De ahí la importancia de esta glándula. A medida que el hombre envejece, a medida que pasan los años, la glándula comienza a crecer. Esto se estima que sucede a partir de los 40 a 50 años. Y no es uniforme, ¿no? Es decir, que no todos los hombres de 40 años van a comenzar a tener un crecimiento glandular de la próstata. No todos los varones van a tener una próstata grande al final de los años, no necesariamente. El crecimiento de la próstata puede obstruir, como no, la salida de la orina y de ahí que produzca problemas para orinar, usualmente problemas que hacen que el hombre orine con dificultad, que haya goteo, que el chorro de la orina, el flujo de la orina sea menor, que se tenga que levantar en las noches. La próstata tiene como vecina a la vejiga y la vejiga también puede dar alguno de estos síntomas. De ahí que nosotros desde esta columna siempre hemos defendido que todo varón que tenga problemas para orinar no solamente tiene que evaluar su función prostática, la glándula prostática, sino también su función vesical. El crecimiento de la glándula prostática es conocido como hiperplasia benigna prostática porque cuando hacemos la biopsia, cuando retiramos la glándula, la gran mayoría de las veces que no es cáncer, vamos a encontrar ese diagnóstico histopatológico. Ojo, hiperplasia benigna de la próstata es un diagnóstico microscópico, pero que se usa muchas veces como sinónimo de agrandamiento prostático, que es el crecimiento normal, entre comillas, que tienen los pacientes en su próstata con los años. La hiperplasia benigna no es cáncer, pero muchas veces puede ser necesaria el tratamiento con pastillas o con cirugías. En cambio, lo que es cáncer usualmente puede compartir la misma sintomatología con el crecimiento prostático benigno. Tenemos que considerar que el cáncer de próstata es una de las patologías, de las enfermedades en el Perú
que produce mucha mortalidad, que produce muchos muertos en el Perú. Hay estadísticas y hay números que a veces son tendenciosos, que pueden decirle a usted de cada 7 hombres tiene cáncer de próstata, hay 7.000 muertes por cáncer de próstata al año. En verdad, en nuestro medio, hasta la fecha, no tenemos una estadística adecuada en todo el Perú. Contamos con una estadística de cáncer en Lima Metropolitana y contamos con algunos estudios resultantes de las evaluaciones y la incidencia y la prevalencia en cada hospital, pero no tenemos una estadística nacional de cáncer hasta la fecha. Así que no podemos en nuestro medio generalizar. A ello tenemos que sumarle la característica de la población peruana que es multiétnica, ¿no? Que es multirraza, ¿no? Tenemos una mixtura de razas y tenemos una mixtura de genes que van a hacer de esta condición algo sui generis. No tenemos solamente una raza afroamericana pura o una raza indígena pura, en el buen sentido de la palabra, o una raza blanca pura. Tenemos una mixtura y esta mixtura enriquece nuestra defensa, pero también puede enriquecer nuestros genes para mal, ¿no? Podemos aumentar nuestras chances, ¿no? Sin embargo, hay algunas características que todavía se mantienen poblacionales que vamos a comentar posteriormente. ¿Cómo se hace la prevención en el cáncer? La idea es evitar los factores de riesgo, o sea, aquellos factores que producen o que aumentan las chances de cáncer, y utilizar o procurar los factores de protección, ¿no? Existen muchos factores de riesgos: la edad, la historia familiar, la etnia. En este caso, los afroamericanos tienen mayor chance, ya lo vamos a discutir, ¿no? La ingesta de calcio, el ácido fólico. Existen factores de protección, los más estudiados científicamente son unas pastillas que se llaman finasteride y dutasteride, que son pastillas que se utilizan para el crecimiento prostático, y ahí ya lo vamos a conversar también. Hay sustancias que no han probado afectar el riesgo de cáncer ni para bien ni para mal, o sea, ni mejorar el riesgo ni disminuir el riesgo. Y adicionalmente que sus efectos no han sido estudiados adecuadamente, no se conocen. Hay una serie de estudios y ensayos clínicos que se están utilizando para la prevención del cáncer y hay nuevas maneras de prevenirlo que están en evaluación. La primera medida que tenemos que tener es evitar los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de cáncer. Estos factores incluyen el cigarrillo, el sobrepeso y no hacer ejercicio. Esos son factores de riesgo generales que producen mejoría y disminuyen las chances en todos los tipos de cáncer. Si uno deja de fumar y hace ejercicio, va a proteger algunos tipos de cánceres más que otros. Pero en general, en cuanto a la urología, nosotros siempre les vamos a recomendar hacer ejercicio, no fumar y mantener un estado de vida saludable. Específicamente para cáncer de próstata hay algunas relaciones. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo que no podemos modificar, es una variable que no podemos nosotros incidir porque uno va a envejecer con los años. Y lo que hemos encontrado es que a medida que uno envejece, a medida que uno tiene más años, a partir de los 50 años, la chance de desarrollar el cáncer de próstata aumenta considerablemente. Esta charla, por si acaso, ha sido tomada de un resumen de guías internacionales, de la Guía Europea de Urología, de la Guía Norteamericana de Urología y de la Asociación Norteamericana de Cáncer, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos también. Así que es una charla técnica, no estamos hablando de cuestiones tendenciosas ni de propagandas que queramos hacer. ¿Ok? Tener un familiar con cáncer no es bueno. Un familiar con cáncer de próstata, sobre todo si es su papá o su hermano, si usted tiene un papá o un hermano que ha tenido cáncer de próstata, sus chances van a aumentar. No así si es un primo o un tío. Los textos, los libros, las estadísticas dicen, tener un hermano o tener un papá con cáncer de próstata aumenta las chances de una persona. El factor racial es por demás conocido. Los afroamericanos
tienen muchísimas más posibilidades de desarrollar un cáncer de próstata que los hombres de raza blanca. Esto sí ha estudiado bastante en Norteamérica. Y tienen inclusive mayor chance de deceso, de muerte por esta enfermedad que los varones de raza blanca. Así que mucho ojo, si usted tiene ascendencia afroamericana, la recomendación es que haga un chequeo a partir de los 45 años. La raza tampoco nosotros podemos afectar en ella, tampoco podemos incidir en los genes raciales, pero sí podemos decirle al paciente, oiga, usted tiene un familiar con cáncer, protéjase, vaya a su chequeo más rápido, oiga, usted es de raza afroamericana, cuídese porque usted tiene más chance. Eso tiene que quedar muy claro en esta charla. Si usted tiene un papá, un hermano con cáncer, o si usted es de raza afroamericana, tiene que tener mucho ojo porque tiene más chance de desarrollar cáncer de próstata y usted tiene que estar pendiente de ello conversando con su urólogo. Las hormonas también afectan el cáncer, ¿no? La próstata necesita de la hormona masculina para funcionar y la próstata necesita esta hormona para el desempeño sexual en el varón en cuanto a fines reproductivos. Esta hormona, todos la conocemos, se llama testosterona, y la testosterona produce los caracteres secundarios en el varón, en el útero, en el primer trimestre, y a partir de la pubertad comienza uno a desarrollar la voz, la barba, los músculos, el cerebro, la fascie de varón, ¿no? El cerebro masculino es diferente del cerebro masculino y eso se forma en intraútero. La testosterona tiene que metabolizarse en el organismo y pasar a dihidrotestosterona por una enzima que se encuentra en el organismo. Y esta dihidrotestosterona es la que va a producir el crecimiento prostático y que puede hacer que la próstata se desarrolle más en unos que otros varones. No se sabe por qué en algunos varones se desarrolla más que en otros, pero se supone que tiene que ver nuevamente con una cuestión genética y una cuestión de receptores. Las personas que tienen bajos niveles de testosterona difícilmente desarrollan cáncer. Y esto se ha visto en los eunucos que los castraban y ellos no desarrollaban cáncer de próstata. No significa que una persona para evitar el cáncer de próstata bloquee la hormona testosterona químicamente o haga una castración quirúrgica por acaso. La vitamina E y el selenio han sido estudiados en algunos ensayos donde se ha visto que puede incrementar el riesgo de cáncer. A nuestros amigos que les gusta consumir vitaminas, les hacemos recordar esta información, ¿no? Y hay un estudio que se llama SELECT, así como selección, SELECT. Y en este estudio se llegó a encontrar que la vitamina E tomada sola podía aumentar los riesgos de cáncer, ¿no? La vitamina E, por ejemplo, se da para la enfermedad de Peyronie, ¿no? Para curvatura peniana, pero cuando es controlada por un médico no debe condicionar la aparición de un cáncer. Pero automedicarse, tomar suplementos vitamínicos, mucho ojo, señores. El ácido fólico es un tipo de vitamina B que se encuentra distribuido en la naturaleza en las comidas, sobre todo en los vegetales verdes y en el jugo de naranja. El ácido fólico también se puede hacer como suplemento vitamínico y se vende mucho en nuestro medio. Un estudio realizado hace algunos años, un estudio grande que duró más o menos unos 10 años, mostró que el riesgo de cáncer de próstata, el riesgo de que un hombre desarrolle cáncer de próstata, aumentaba si uno tomaba 1 miligramo de ácido fólico al día. Entonces, mucho cuidado con el ácido fólico. Existen indicaciones médicas adecuadas, pero tienen que ser monitorizadas con un médico. Si bien el riesgo de cáncer es menor en los que tienen ácido fólico normal en la sangre, este ácido fólico, recordémonos que es endógeno y que es natural, ¿no? El ácido fólico químico posiblemente tenga mayor incidencia en cuanto a cáncer.
Otra sustancia que ha sido relacionada bastante es la ingesta de calcio exógeno, calcio no, calcio químico, calcio en pastillas, con un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de próstata. Esto aún está en evaluación. No estamos hablando de la leche ni del queso, sino del calcio en pastillas, ¿no? Que también tiene relación directa con los cálculos. El calcio, lo conversamos en otra charla, que viene en la leche, el calcio del queso protege de cálculos, pero el calcio de las pastillas aumenta las chances de cálculos. Por si acaso, nos salimos un poquito de tema, pero es importante recordar el calcio como un factor nutricional que puede afectar a algunas enfermedades. También hay factores protectores como el folato, que es otro tipo de vitamina B y que se consume, curiosamente, ambos tipos de vitamina, ¿no? El ácido fólico y el folato se consumen indistintamente en los multivitamínicos. Este folato también se encuentra en los vegetales verdes, en algunas comidas, en jugo de naranja, y también se puede hacer de manera química. Y en algunos casos puede producir un incremento de la enfermedad. Por último, hablamos del finasteride y el dutasteride, que son pastillas que usualmente se utilizan para el tratamiento de la hiperplasia prostática. Son pastillas que han sido diseñadas para utilizarse por mucho tiempo y se ha visto que estas pastillas tienen un efecto directo sobre la enzima que transforma la testosterona a dihidrotestosterona, y lo que hace es que al disminuir esta sustancia disminuyan los efectos de la hormona en la próstata, disminuya inclusive en algunos casos el volumen prostático, pero también han habido estudios, el estudio del PCPT, ¿no? El Prostate Cancer Prevention Trial, en los cuales se mostró que el finasteride prevenía el cáncer, ¿no? En varones de más de 55 años de edad. Este estudio de prevención mostró que algunos cánceres en el grupo de hombres que tomaban finasterides habían disminuido en cuanto a frecuencia. También mostró, curiosamente, que el número de decesos por cáncer de próstata era similar en ambos grupos. Y aquellos que tomaron finasteride, lógicamente, mostraron más efectos colaterales que el grupo que no lo tomó, simplemente por la ingesta de finasteride. Uno de los principales efectos colaterales de este estudio fue que se producía disfunción eréctil. De ahí la importancia de no dar finasteride en pacientes jóvenes, porque puede producir. Otro estudio, esta vez con dutasteride, se llamaba el Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events Trial, ese era el REDUCE. Estudió cómo el dutasteride podía afectar el cáncer en varones y también se veía que disminuía las chances de cáncer de próstata en estadios iniciales, pero se vio también que podía aumentar en ambos casos la cantidad de cáncer de alto grado. Hay algunas sustancias también que no han sido adecuadamente estudiadas para cáncer de próstata, como por ejemplo el licopene, ¿no? El licopene que se está promocionando mucho, que está relacionado a una disminución del riesgo de cáncer. Sin embargo, hasta la fecha no hay estudios adecuados que demuestren lo contrario. Tampoco disminuye el volumen prostático. El uso de multivitamínicos, que es muy frecuente en Norteamérica, se venden en todos los centros comerciales y aquí también está comenzando a tomar bastante aceptación por parte del público. Utilizar de manera regular vitaminas, multivitaminas, no ha mostrado que aumente el riesgo del cáncer, tampoco que lo disminuya. Como vemos, la mayoría de sustancias utilizadas para prevenir el cáncer de próstata no funcionan. Particularmente la
la que más ha probado esto es el dutasteride y el finasteride, que son pastillas, son sustancias químicas. Pero el tomate, el consumir licopene, el consumir vino, hasta la fecha, no hay estudios que lo sustenten, así que no se vayan creyendo aquellos cuentos de consumir cierto tipo de productos o cierto tipo de frutas que de manera tendenciosa les dan el beneficio de la cura del cáncer. No existe cura de cáncer hasta la fecha. Cáncer de próstata detectado adecuadamente debe ser retirado del organismo para lograr una cura quirúrgica. No hay ninguna pastilla que cure el cáncer hasta la fecha. Y las mejores medidas para prevenir el cáncer son llevar un peso adecuado, consumir alimentos adecuados, esto es una dieta saludable, realizar ejercicio con bastante frecuencia y si usted tiene factores de riesgo, estar con cuidado. Tener un papá con cáncer de próstata, un hermano con cáncer de próstata, ser de raza afroamericana, son factores de riesgo los más importantes. Si necesita algún tipo de consejo, usted puede escribirnos a nuestras redes. Recuerde que tenemos un canal en YouTube. Escribimos el blog de urología desde hace más de 10 años. Ya nos vamos por el 14º año este año. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que la charla haya sido de su agrado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.